Los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, pues buenas tardes a los que nos escuchéis desde España y buenos días a los que nos estéis escuchando desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar alrededor del Big Data por parte de los expertos de una de las principales me ha saltado el móvil justo en el momento. Bueno, una de las principales academias, tanto online como físicas, dedicadas a dar formación de última generación a los desarrolladores tanto de España como de Latinoamérica. Yo soy Daniel Alguacil y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis que estos webinars los organizamos conjuntamente tecnowebinars.com y Dev Academy. Os digo que el presentador hará su presentación de unos 45 60 minutos y posteriormente haremos un turno de preguntas. Podréis intervenir levantando la mano y si tenéis un micrófono conectado, pues os podréis intervenir directamente por micrófono. Si no, pues lo hacéis escribiendo en el chat y yo le traslado las preguntas a Gabriel. Desde ya podéis hacer comentarios o preguntas en el chat y yo al final se las trasladaré al ponente. Bueno, ya sabéis que hoy tenemos con nosotros a Gabriel Valverde Castilla. Él es científico de datos en Bankinter, aquí en España, investigador en la Universidad Complutense y, lógicamente, profesor de la Academia Dev Academy. Vamos a ver cómo escuchamos a Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para Latinoamérica, a lo mejor no conocéis Bankinter, es uno de los bancos españoles. Correcto, correcto. Gabriel, estás en Madrid, tú, ¿no? Ahora mismo estoy en Madrid, sí. Fantástico. Bueno, pues estamos viendo tu presentación, Gabriel. Te escuchamos perfectamente, así que todo tuyo. Adelante. Bueno, hoy vamos a tratar de dar una breve introducción a Deep Learning, porque, bueno, es un campo muy amplio. Una hora, pues, podremos explicar e intentaremos daros los conceptos claves y, sobre todo, que se cree en vuestra cabeza esa idea de cómo Deep Learning se puede llevar a negocio, ¿no? Que hemos oído constantemente las aplicaciones que tienen en algunos proyectos concretos, pues todos conocemos algunos y ahora los mencionaremos, pero la idea es que veáis cómo se puede llevar esto a un caso de uso típico de negocio. Estas son las claves que veremos hoy o que trataremos de tocar. Como veis, bueno, he reducido los modelos a los que vamos a aplicar en el caso práctico, aunque nosotros en el curso de Data Academy tocamos prácticamente todos los modelos que se trabajan en Deep Learning, ¿no? También daremos algunas nociones sobre los conceptos básicos para que se entienda bien por qué y de qué forma usamos los modelos para hacer este caso de predicción de churn, de abandono de cliente. Y, y por supuesto veremos el caso práctico, que es, en primer lugar, ponernos en contexto, en qué situación concreta lo aplicamos, qué definición de abandono dezábamos en ese instante y cómo aplicamos el modelo y qué resultados obtuvimos. En el curso nosotros tratamos de centrarnos en estos tres puntos, que lo primero es poder saber hablar y saber definir qué es una red neuronal, cómo se trabaja con ellas, cómo se seleccionan las capas, las funciones de activación, cuáles son los campos en donde se trabaja con este tipo de modelos y, por supuesto, desarrollarlo. He puesto TensorFlow, pero nosotros en el curso explicamos también otras herramientas de R, de H2O. Pero bueno, esto es solo una introducción de lo que en el curso damos y que trataremos aquí de resumir para que en una hora tengáis una perspectiva amplia de cómo funciona.
Bueno, ¿por qué TensorFlow y por qué H2O de R? Bueno, aquí podéis ver cuáles son las herramientas que tienen mayor impacto de todo este mundo de Deep Learning, de todas las que se usan, y como veis, TensorFlow, que fue desarrollada por Google, es muy importante. Aquí tenéis algunas más, como veis en el mercado hay varias, la mayoría de ellas están pensadas además para conectar con GPU. Esto es porque los cálculos que se hacen a la hora de actualizar los pesos de las neuronas de cada capa son cálculos arduos, y sobre todo, aunque no fueran tan arduos, es verdad que el número de capas y el número de neuronas es tan amplio que es necesario hacerlo de la mejor forma, de la manera más óptima. Aquí podéis ver que además de, bueno, estos paquetes, tanto esta librería de Python, ¿no?, que tanto como Theano como TensorFlow, luego además pueden combinarse con otras herramientas más comerciales. Otras herramientas son, bueno, Microsoft, que tiene CNTK, o algunas otras que podéis ver que incluso algunas de ellas han sido desarrolladas por startups que decidieron dedicarse al mundo de Deep Learning. En el curso normalmente trabajamos con Jupyter. Hoy en concreto no veremos código, veremos cuál es la forma de aplicarlo, ¿vale? Y en concreto además trabajamos con Docker para facilitar el proceso para facilitar la instalación del software y que no nos quite tiempo de lo que de verdad nos interesa, que es desarrollar modelos y probarlos. Además, estas máquinas de Docker se pueden utilizar luego en producción, siempre que queramos tirar con modelos más grandes, conectando con las IPs y los puertos del clúster correspondiente. ¿Por qué Deep Learning? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, aquí he puesto este ejemplo que es un ejemplo muy visual de para qué sirve Deep Learning. Aquí podéis ver que esto lo hemos hecho con un modelo que aprende a través de dibujos y cuál es la forma de dibujar de un pintor, y lo puede trasladar a cualquier imagen que nosotros le introduzcamos, ¿no? Y aquí tenemos a Leonardo DiCaprio enfrentándose al oso. Bueno, muy importante también, parece que las redes neuronales y Deep Learning son muy novedosas, y bueno, es cierto que es verdad, pero es verdad que ahora es cuando se están utilizando, pero la matemática que hay detrás, los algoritmos de optimización que hay detrás para llegar a los pesos que definen cuál es la estructura de nuestro conjunto de datos, ya llevan mucho tiempo, ya llevan tiempo en el mundo de las matemáticas, y se trasladaron a estos sistemas a través de algunos de estos investigadores que aquí vemos, ¿no?, que enlazaron sobre todo, muchos de ellos lo que hicieron fue estudiar a fondo el proceso de aprendizaje del cerebro humano y trasladarlo a un aprendizaje de máquina. En concreto, estos primeros que vemos son los que investigaron de verdad cuál era ese proceso de razonamiento humano. Y aquí podemos ver los que fueron capaces de, a través de la informática y las matemáticas, diseñar algoritmos que simularan ese procedimiento y que pudieran ser luego mejorados para obtener conocimiento de los datos más allá de lo que nuestro cerebro es capaz de observar, ¿no? Aquí vemos otros investigadores que además de que consiguieron impulsar estos modelos, darles un impulso en el sentido de solucionar los problemas que había, sobre todo con las restricciones computacionales que había en la época en la que se empezó a trabajar en estos modelos. Algunos de los más importantes sobre Deep Learning son Bengio y LeCun y Hinton. Bueno, que las personas que tengáis alguna pequeña noción ya de Deep Learning, pues seguro que habéis oído hablar de ello. ¿Qué problema, o sea,
por qué no ha ocurrido esto hasta ahora? Bueno, pues hay varias explicaciones. Lo primero es que en su momento las Super Vector Machine pegaron un vuelco a lo que eran los modelos. Se pensó que eran era la mejor herramienta para hacer muchos de los modelos para los que ahora se usan Deep Learning, sobre todo estamos hablando de clasificación. Y, y además tenían el problema del backpropagation, que en general tenía algunos problemas que analizaremos más adelante en esta presentación, sobre todo cayendo mínimos locales. Pero es verdad también que muchos de los investigadores siguieron haciendo un esfuerzo y buscando alternativas, y es por eso que hoy estamos aquí hablando de Deep Learning. Además de su esfuerzo, ha sido muy importante también el desarrollo que ya predijo Morgan Suley sobre la evolución de la GPU y la CPU, que han hecho que sea posible analizar y crear modelos con muchísimas capas y muchísimas neuronas donde hay que actualizar multitud de pesos. Otra cosa importante también es que los modelos de Deep Learning necesitan mucha información, muchos datos, y ahí entra también, por supuesto, las herramientas de Big Data, que bueno, se salen un poco de esta presentación en la que nos vamos a centrar en los modelos de Deep Learning. Bueno, esta es una gráfica que he sacado de Google, ¿no? De cuál es la repercusión que tienen ahora mismo las distintas herramientas. Es muy importante esta gráfica. Si os dais cuenta, ha habido un rebote sobre inteligencia artificial y machine learning a raíz de la aparición de modelos de deep learning que han probado su valía en distintos sistemas y entornos, pero como podéis ver, aunque se habla de inteligencia artificial y se habla de machine learning, no se habla tanto de deep learning. Por lo tanto, sigue siendo una categoría, un campo completamente diferenciador en cualquier empresa. Las empresas que controlan y dominan y tienen buenos servicios sobre todo de data driven, sobre modelos de deep learning en este momento están por delante en cualquier mercado. De nuevo aquí otro gráfico que también demuestra cómo se está trabajando y qué es lo que podemos qué es lo que podemos obtener de deep learning. Que lo primero que podemos obtener es que vamos a estar con una herramienta, vamos a trabajar en un campo en el que todavía no hay muchas empresas en las que estén trabajando y que se ha demostrado valioso en muchos casos. ¿Qué es Neural Network? Bueno, un paradigma de programación que está basado en la biología en nuestro propio cerebro, en cómo funciona nuestro cerebro para crear modelos. ¿Qué es Deep Learning? Bueno, pues podríamos ver Deep Learning como un campo dentro de las redes neuronales, ¿no? Que absorbe todo el conocimiento de las redes neuronales para desarrollar sistemas basados en estas redes neuronales, pero que nos permitan llevarlas más allá, no solo a modelos que se basan en la regresión, pero con estructuras no lineales, sino trabajando en semántica, en análisis de imágenes, en procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo que ahora está muy en auge y seguramente veremos que cada vez más coches independientes, ¿no? Porque de eso se trata, de que un coche en tiempo real puede identificar distintos obstáculos y tomar decisiones a tiempo real sobre las distintas direcciones y las acciones que puede tomar. Por otro lado, tenemos reconocimiento de caras. A ver que entramos en Facebook, ¿no? Nos recomienda etiquetar algunas caras. Otras aplicaciones, ¿no? Estos robots aspiradores que se dirigen solo a través de la casa y van limpiando toda la casa y tienen una estructura, digamos, en su sistema que les dice por dónde han pasado, dónde han estado, qué zona han limpiado. Y también otra cosa importante es que las últimas aplicaciones que se han encontrado, sobre todo en el mundo de la imagen, es como un buen sistema de
de reducción de tamaño de imágenes, ¿no? Para almacenarlas y luego poder volver a traerlas a su tamaño original, con la máxima resolución. De nuevo el mismo ejemplo. Aquí podéis ver con más detalle cómo funciona, ¿no? Vemos que tenemos la imagen original, hacemos una reducción y luego a través del modelo somos capaces de volver a algo que se parece bastante a la imagen original con los mismos detalles, ¿no? También, por supuesto, para identificar a través de imágenes y palabras un lugar y poder... Esto se utiliza mucho, sobre todo en sistemas de búsqueda y de clasificación. Aquí tenemos otro ejemplo donde a través de una imagen podemos crear una frase, ¿no? Por supuesto, traductores a tiempo real. Esto seguramente cambiará el mundo. Y generadores de música. Una vez nosotros hemos entrenado el modelo con distintas músicas de un mismo género, el modelo es capaz de entrenar, de generar una melodía basada en estas. Es interesante que os vayáis quedando con las aplicaciones que vemos aquí y siempre pensando en qué podríamos hacer nosotros en negocio con esto, ¿no? Yo, por ejemplo, si vemos una reducción dimensional de una imagen, ¿podremos nosotros aplicar Deep Learning para hacer una reducción dimensional de un conjunto de variables muy elevado que tengamos sobre un fichero de un número muy elevado de registros? Pues sí, esa es una de las aplicaciones que tiene el modelo de autoencoder. Podemos, por ejemplo, pensar en cifrado, ¿no? Que a través del autoencoder pensemos que una reducción dimensional nos puede llevar a un cifrado de datos a través del cual luego, con la parte de decoder de este modelo, volvamos al dato original. Una creación de frases, pues puede ser interesante a lo mejor tener una imagen que represente a nuestro conjunto de datos y a través de esa imagen ser capaces de generar una frase que nos explique qué es lo que estamos viendo. Pienso, por ejemplo, en representaciones de modelos de clustering como pueden ser el SOM, que nos dibuja un número de registros que queramos clasificar en un mapa. Traducción a tiempo real, bueno, aquí a lo mejor podemos tener más dudas sobre cómo aplicar, pero es cierto que es muy útil en nuestro trabajo un sistema de búsqueda que nos permita indagar en toda la documentación que tenemos en las empresas de una forma rápida y buscar ya, por ejemplo, código que ya se haya hecho sobre un tema concreto que nosotros necesitemos. La interpretación del lenguaje natural, en este caso, es muy importante. Ya se está trabajando también, por ejemplo, con estos sistemas en traducciones de código desde un lenguaje a otro. Generación de música, pues en este caso una aplicación que, bueno, no veremos porque nos vamos a centrar en la predicción de Chan, es que cuando nosotros tenemos distintos registros de incidencias que pueda haber en un sistema IT típico de una empresa o de una compañía, podemos generar, para probar un nuevo sistema, podemos generar a través de todo este logs de problemas que hemos tenido a lo largo de un periodo de tiempo, podemos generar incidencias en función de estos datos obtenidos que se asemejarán bastante a la realidad y de esta forma simular lo que sería la realidad en un nuevo sistema que queramos testear antes de llevar a producción. Otras aplicaciones que tienen el Reinforcement Learning, que es un sistema de aprendizaje en el que hay premios en cada paso, y esto se ha aplicado tanto jugando al Go, que es un juego semejante, bueno, con similitudes con el ajedrez, pero con una dificultad mayor, y en el famoso Pac-Man. ¿Dónde se puede aplicar esto? Bueno, en cualquier sistema donde haya que tomar decisiones, dado un entorno que se va modificando. Esto puede ser desde una aplicación que hemos hecho en la Complutense, por ejemplo, que es en relación a la medicación que debe ser suministrada a personas con enfermedades tipo bipolaridad, enfermedades mentales como la bipolaridad, en el que nosotros llevamos un registro a través
sensores que se colocan sobre el paciente de su estado de salud actual, y en relación a ese estado, a través de modelos de Deep Learning, decidimos cuál es la acción a tomar, si subir la medicación, bajarla, llamar al médico. Bueno, en casos más prácticos ligados a otro tipo de negocio, pues es muy interesante, por ejemplo, aplicar estos modelos a sistemas de marketing donde hay que decidir qué campaña lanzar según qué cliente. Y nos permite lanzarla no solo por el tipo de cliente, sino por el estado de ese cliente en concreto. Bueno, continuamos. Aquí veis algunas startups que se han dedicado a Deep Learning. Muchas de ellas, más allá de aplicar los modelos, han desarrollado distintas librerías para poder trabajar con ellos y han hecho algunos casos prácticos, y ahora se están enfocando pues eso, en consultoría, ¿no? Y siempre, por supuesto, están buscando personas que sepan de Deep Learning, porque hay muy pocas y les interesa mucho, siempre están buscando contratación. Bueno, vamos a ver qué es Deep Learning. Bueno, si nosotros tenemos una pareja de datos en las que tenemos un conjunto de datos al que llamaremos X, que es el conjunto de datos que nosotros observamos, y un conjunto de datos Y, que será lo que nosotros queremos predecir a través de esta información que nosotros observamos, lo que estamos intentando, y es lo que se intenta en cualquier sistema de aprendizaje, es dar esa función que, observando los datos, nos defina cuál es la forma que tenemos de, a través de los datos que podemos ver, que sería esa variable X, llegar a predecir nuestra variable final, ¿no? Que es la variable Y. Hay distintas formas de llegar a esa variable F. Por ejemplo, podemos pensar en los Super Vector Machine, donde se usan kernels, o otros sistemas como podría ser la regresión, el típico modelo de regresión, que tiene ese problema de que solo busca funciones lineales, ¿no? Aquí lo que pretende Deep Learning es que la optimización de esos parámetros que podemos ver, esos parámetros, sean de forma que vaya por dos caminos. Primero, que la optimización de esos parámetros nos permita llevar al límite la optimización de esa función que buscamos, y que esa función además no tenga por qué ser lineal. Aquí vemos un ejemplo de cómo funcionaría una red neuronal de una sola capa. Tenemos los datos de entrada, que serán nuestros datos sobre los que vamos a trabajar, que son los que podemos ver, X1, X2 y X3, y el bias, que de alguna manera nos representa esa desviación sobre las medias que pueda haber, y al final la variable que nosotros queremos estimar, que será una función f aplicada a estos valores. Nosotros estamos suponiendo, siempre tenemos aquí la hipótesis de que realmente existe esa función que nos permita llevar de un lado a otro, ¿no? ¿Cómo buscamos esta función en nuestro conjunto? En el conjunto total de funciones que podría haber, que es, como os podéis imaginar, inmenso. Pues trabajamos sobre unas funciones sinusoidal. En este caso, este es un ejemplo claro de función. Aquí podemos tener otro, que cada una de ellas tiene unas peculiaridades para los casos concretos en los que vayamos a trabajar. Pues dependiendo de si nos interesa o si la variable final es una variable categórica o continua, tendremos que aplicar una u otra. O si lo que nos interesa es dar una probabilidad sobre una variable categórica, pues también hay funciones que nos permitan hacer eso. Vale. Por otro lado, lo que tenemos dentro de esta función vuelvo a repetir, en una red neuronal de una sola capa, es un modelo lineal, como podéis observar. Tenemos una matriz de pesos y el vector de entrada de datos y, por supuesto, el bias. Esto es lo que va a cambiar Deep Learning. Ya se cambian los modelos de redes neuronales de dos capas, como podremos ver a continuación. Bueno, aquí tenéis una representación de estas curvas, por ejemplo. En este caso, la curva de máximo nos está diciendo que el valor ya va a estar por encima de 0. Esta otra curva, por ejemplo, es muy interesante porque se puede interpretar como una probabilidad, ya que sus valores están entre 0 y 1. ¿Vale? Y veremos que es interesante sobre todo en las redes, en Deep Belief Networks. Estos son algunos otros ejemplos, no me voy a parar mucho aquí porque si no nos eternizamos. ¿Y cómo funcionaría una red neuronal de dos capas? Como veis, aquí volvemos a tener el modelo lineal,
en este caso lo he representado a través de un sumatorio en lugar de un producto matricial. Y aquí está la gran ventaja. Nosotros de esta forma podemos calcular cuáles son los pesos de una capa intermedia y a través de esa capa intermedia ya estamos introduciendo en los pesos de la siguiente, en los valores de la siguiente capa, un tipo de relación que ya no es lineal. Si pensamos en cómo estamos introduciendo, qué posibles valores puede tener esta H va a tener una función sigmoide aplicada sobre un cálculo lineal por el que luego hacemos un producto por un peso, de modo que esta H de aquí ya no es nuestro dato original, sino una transformación no lineal sobre este dato original. De modo que estamos buscando relaciones entre las variables que ya no son lineales. Y es muy interesante porque realmente se nos estaba escapando con los modelos clásicos lineales relaciones que son muy importantes y que normalmente están ocultas para nosotros. Es por eso que este nombre de la capa oculta, es importante y es muy significativo. No solo se llama capa oculta porque no sea la capa input o la capa output, que también, quiero decir, no es una capa que nosotros vayamos a utilizar luego de forma directa, pero es importante porque una visualización de esta capa en algunos de los modelos que hay en Deep Learning nos permite ver patrones en los datos que de otra forma no serían posibles ver, puesto que estamos haciendo o localizando patrones más allá de los modelos lineales. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre un modelo de Machine Learning típico y un modelo de decisión? Bueno, lo que estábamos comentando aquí, esa ingeniería de variables que nosotros debíamos hacer previamente si usábamos modelos de regresión lineal. Teníamos que hacer el esfuerzo de buscar de forma analítica posibles relaciones no lineales a través de modelos ANOVA o modelos de correlación o modelos de correlación sobre variables transformadas y luego introducir estas variables que pudiéramos ver que existían y que no estábamos obteniendo y hacer el esfuerzo de ver cómo calcularlas e introducirlas. Sin embargo, Deep Learning nos permite obviar esta fase de tratamiento o sea, esta fase de ingeniería de variables, que como las llamamos, y trabajar directamente con el dato raw. Bueno, aquí tenéis un dibujo de la primera visión que tuvieron los prodigios iniciales de estos modelos de cómo podría funcionar un sistema, ¿no? Y habla de demonios de las características o de las variables, ¿no? Cómo crean variables a través de los datos originales y luego cómo los demonios cognitivos le dan sentido a eso. Esto es interesante porque hemos hablado hasta ahora de los modelos de Deep Learning, pero veremos que van más allá de unas redes neuronales multicapas, en el sentido de lo que buscan es pues realmente dar un modelo que cree esas features que nosotros no podemos identificar de forma autónoma y por otro lado otro modelo que sea capaz de identificar bien cuáles son los patrones necesarios para solucionar nuestro problema. ¿Cuál es la motivación? Aquí podemos ver un ejemplo de los primeros documentos, bueno, este no es de los primeros, pero es de uno de los documentos más importantes de Benjo sobre arquitecturas profundas en modelos de inteligencia artificial, en el que, dado una imagen, nosotros queremos llevar desde una imagen a una oración y estamos tratando con una información inicial que ya tiene un nivel de representación y de abstracción muy alto hasta otro nivel que tiene un nivel de abstracción y representación muy alto. ¿Cómo conseguimos nosotros llegar hasta esa profundidad? ¿Cómo conseguimos nosotros saber cuáles son las palabras que tenemos que decir? Pues y cómo identificamos patrones en las imágenes. Pues es que estos patrones que nosotros a simple vista no somos capaces de ver, a través de estas funciones no lineales es posible identificarlos. ¿Qué problema tenía Deep Learning? ¿Por qué hasta este momento no? Y ya hemos hablado de él, el problema del backpropagation. No funciona bien con varias capas ocultas, no funciona bien porque en general ocurre que caen mínimos locales. Es por eso que las redes neuronales típicas con varias capas tampoco funcionaban bien. ¿Por qué funcionan bien en las redes convolutivas? Bueno,
No las voy a explicar hoy, pero las redes convolutivas se mezclan, interaccionan distintas capas con distintos tipos de cálculos. Esto hace que en unas primeras capas se intente buscar las redes convolucionales que funcionan muy bien con imágenes, se intentan buscar una reducción dimensional que nos lleve a ver en las imágenes bordes o intuir colores o formas, y a partir de ahí hacer el modelo de clasificación o el modelo que sea necesario. Vuelvo a repetir, ¿qué problemas tenía? Pues eso, que la capacidad de cálculo era limitada y que y por otro lado también algo que mencioné al inicio, que no había tantos datos etiquetados como se pensaba. Ahora sí que los hay, ha habido un esfuerzo para conseguir datos etiquetados de algunos procesos, y sobre todo en relación al Big Data y los nuevos sistemas que hay, pues a tiempo real se pueden ir almacenando las etiquetas generales. Un ejemplo de esto es, cada vez que nosotros introducimos valores en un CAPTCHA, en concreto hay CAPTCHAs que diseñó Google para recoger información sobre cómo una persona interpreta las imágenes que ellos introducen. Bueno, estos son las tres personas, digamos, núcleo de este gran salto en lo que es Deep Learning, que ha supuesto una revolución en todo lo que es inteligencia artificial. Como veis, están todos en Estados Unidos. Algunos de ellos ahora, aunque estaban en la universidad, ahora trabajan para grandes empresas como Facebook. Y bueno, ¿qué diferencia la estadística típica de la inteligencia artificial? Pues en general, la alta dimensión con la que puede trabajar la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial el ruido no es tan problema, no tenemos que hacer un esfuerzo tan alto por buscar esos outliers que nos puedan cambiar el sistema, porque va aprendiendo a lo largo del tiempo y tiene mucho más peso los valores que son comunes. Además, nos permite identificar estos outliers, pero en base a un razonamiento sobre las variables que estamos tratando más profundo. Y además que eso está en relación con esa estructura más compleja que es capaz de discernir. Y tiene algún problema que sobre todo eso que en algunos casos de uso es problemático, y es que hay dificultades a la hora de darle sentido a cuál es la solución, ¿no? A qué nos está diciendo el modelo sobre las variables, que lo hace, como se dice coloquialmente, ¿no? Esa caja negra, lo hace un poco una caja negra. La herramienta fundamental es el backpropagation, en general en los modelos de Deep Learning supervisados, que es sobre los que se suele trabajar. Hay modelos que son semi-supervisados en el sentido de que, aunque buscan estructuras más allá de lo que nosotros estamos enfocados en su finalidad, siguen trabajando con el backpropagation. Un caso es el autoencode, en el que el valor, el output que usamos para hacer el backpropagation es el propio dato de entrada. ¿Por qué no eran buenas las Super Vector Machine? ¿Qué problemas tenían? Pero, vuelvo a repetir, tienen problemas como todos los modelos, y tienen su aplicación en muchos casos, pero en otros hay que buscar otras soluciones y otros modelos. Super Vector Machine en su momento fue una gran solución frente a los modelos de redes neuronales, que por su complejidad computacional no era posible usarlo, y en este momento sí que es posible, y estos modelos solucionan estos problemas, ¿no? Solo hay una capa de pesos adaptativos, porque nosotros ya estamos definiendo cuál es el conjunto de funciones de una forma muy estricta sobre el que se va a trabajar. Expanden el dato de entrada, pero de una forma no adaptativa. Y tienen una ventaja, que es que controlan el sobreaprendizaje. Bueno, hay algunos documentos aquí que hablan sobre esto, sobre posibles modelos adaptativos, que son los primeros documentos sobre los que se construyen los modelos de Deep Learning, ¿no? ¿Cuál es el problema del backpropagation? Pues el primer problema es que es un modelo supervisado, por lo tanto necesitamos datos etiquetados de alguna manera. O sea, no es necesario que la variable final sea una variable categórica, pero sí necesitamos una variable
que sea la que vayamos a optimizar. No podemos hacer algoritmos de clustering, no podemos buscar patrones de forma completamente independiente. Bueno, teóricamente con estos modelos de Deep Learning no se puede. Es cierto que algunos investigadores ya estamos trabajando en otros modelos no supervisados, multicapa, que nos permiten hacerlo. Es poco escalable, eso es importante. Aunque ya hay soluciones en H2O, tanto H2O como TensorFlow, en las capas internas que nosotros normalmente no vemos porque trabajamos con la funcionalidad pura de las librerías. Se hace paralelización, sobre todo en el proceso de optimización, y son las paralelizaciones típicas de modelos de optimización que se vienen investigando en matemáticas. Y lo que se hace es buscar soluciones desde distintos orígenes iniciales y quedarse con la óptima. Sobre todo para evitar esto de lo que hablamos, que es que estas redes pudieran caer en óptimos locales. ¿Qué posibilidades tenemos para solventar estos pequeños problemas que pueden tener un backpropagation? Pues bueno, en primer lugar, usar el gradiente descendente para ajustar los pesos. Este gradiente se trabaja de varias formas, entre ellas se hace un gradiente descendente estocástico que intenta introducir cierta incertidumbre en este proceso de descenso en busca de los pesos que optimicen la función, pero de una forma que nos permite salir de un mínimo local si se diera el caso de que pudiéramos caer en él. Por otro lado, más allá de ajustar los pesos para buscar dar con la clave de I, sino buscar en primer lugar modelizar cuáles son las características que tienen nuestros datos originales para poder luego hacer mejor esta optimización de la probabilidad final, que es la que nos interesa, ¿no? Nuestra probabilidad final es la de qué probabilidad hay de que dado mi conjunto de datos X, mi variable categórica o mi variable regresora sea la que nosotros estamos buscando, que el valor de esa que buscamos. En nuestro caso concreto, cuando estamos hablando de probabilidad de Chern, pues dado unos datos originales, ¿qué probabilidad hay de que sea 0 o que sea 1? Para eso, como ya digo, es importante para que el modelo de backpropagation funcione una reducción dimensional o una transformación de estas primeras variables en un conjunto de variables óptimo para llegar a calcular de una forma más rápida esta probabilidad sin caer en mínimos locales o sin que se haga eterno el proceso de optimización. Bueno, aquí tenéis otro artículo muy importante en relación a cómo trabajar con la probabilidad en estos modelos. En ellos se habla mucho de las máquinas de Boltzmann, que tampoco son nuevas, pero que se han adaptado a Deep Learning. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente cuando trabajamos con modelos de neuronas con probabilidad? Pues realmente lo que hacemos es que esta función sigmoid de la que hablábamos al inicio, para esta función sigmoid elegimos una función, esta función sinusoidal, esta función no lineal que aplicamos sobre la combinación de pesos con datos originales. Buscamos una función que nos dé unos parámetros entre 0 y 1 que interpretamos como una probabilidad. En concreto de que en una pequeña ventana de tiempo esa neurona pueda generar un caso positivo, ¿no? Un 1 frente a un 0. ¿Cuáles son las redes neuronales que realmente son capaces de las deep networks que permiten modelizar y obtener probabilidades a partir de estos datos? Bueno, son las deep belief networks o redes de creencia, que son grafos dirigidos a cíclicos de variables estocásticas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos unas variables estocásticas, que son las variables que medimos sobre nuestros usuarios, que nosotros tratamos como datos cada vez que entrenamos el modelo, y luego nosotros buscamos neuronas en capas intermedias que de la misma forma se traten como variables aleatorias estocásticas y nos den información sobre
cuál es el patrón intrínseco a nuestros datos que no somos capaces de ver de forma lineal. Estas que son, y por eso se denominan hidden, son nuestras variables no observadas. ¿Qué es lo que aprende? Aprende interacciones tanto entre las variables originales como con las variables no observadas. De hecho, el sentido que tienen es que nos lleven a algo muy parecido, muy semejante a lo que sería una red bayesiana, en el que nosotros ya imponemos las relaciones entre las variables. Hay dos tipos de redes neuronales basadas en estas neuronas estocásticas, las redes de Hall-Field y de Polman, que se basan en los sistemas típicos utilizados en la física, y las redes causales, que son las Sigmoid Belief Nets, que son las que nosotros centraremos porque son las que hemos utilizado en nuestro caso práctico. ¿Por qué es difícil aprender de estas neuronas? Pues aparte del proceso arduo que es localizar esos pesos que nos den como nos identifiquen esas variables ocultas, y aunque estas variables puedan ser independientes entre sí, el hecho de que nosotros las observamos, la información que nosotros tenemos de estas variables es el propio dato, hacen que que nosotros tengamos que centrarnos en esa relación que pueda haber entre ellas, en que no sean independientes. Por otro lado, necesitamos conocer todos los pesos que haya en el sistema. Es por eso que es difícil combinarlos de forma directa estos modelos con un modelo de clasificación que pueda ser con un modelo Deep Neural Network, una red neuronal multicapa, y normalmente se hace un preentrenamiento, que ahora veremos también, y luego se aplica el modelo, que es exactamente lo que nosotros hemos hecho en el caso práctico. Aquí vemos un ejemplo de cómo se han combinado varias Retrieval Boltzmann Machine para crear una Deep Belief Network. Lo que se hace es que, dada una capa visible, se crea una capa invisible, se entrenan de distintas formas con distintos parámetros y luego se combinan todas estas capas ocultas en un nuevo modelo. Es el staking que se denomina. Entrenamos varias capas con características que reciben directamente los datos de entrada. Luego activamos definimos o buscamos relaciones entre estas capas ocultas definidas a través de los datos originales. Aquí lo podéis ver como una representación gráfica de cómo es el sistema. Y así pasamos de una máquina de Boltzmann a algo más interesante que busca modelos con relaciones más profundas. Por otro lado, además, estos modelos, dados los pesos, se convierten en modelos generativos que a partir de los datos originales nos pueden generar otros vectores de variables con un sentido más probabilístico. Esto es muy interesante porque esta capa final puede ser los datos de entrada de un modelo en el que ya sí se tenga en cuenta nuestra variable objetivo. Aquí, bueno, menciono cuál es el sistema de aprendizaje, no me voy a introducir mucho porque lleva tiempo explicarlo, que es el algoritmo de Grady, que lo que hace es un gradiente descendente pero con alternativas estocásticas. Aquí vemos cómo funciona. Bueno, pues congelamos los pesos, ajustamos, una vez congelados estos pesos, ajustamos la siguiente capa de peso y así sucesivamente. Vale, no voy a entretenerme mucho porque si no, aquí os defino cómo funciona el algoritmo. Pero bueno, en definitiva, lo que se hace es tratar las variables, los resultados de capas y de pasos previos como datos originales para entrenar la siguiente capa. De esa forma podemos expresar el sistema con probabilidades, con modelos basados en la teoría de Bayes, con probabilidades condicionadas. Y nos permite hacer un entrenamiento más exhaustivo a través de modelos generativos como puede ser el de Gibbs, con muestreos de Gibbs o con muestreo ascendente. ¿Qué hemos hecho nosotros en predicción de Char?
en relación a Deep Learning Network. Bueno, ahora os introduciré el problema, pero ya os quería mencionar cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un conjunto de datos de entrada, que ahora os diré de dónde sale, de unas dimensiones de 48 por 24. Y generamos más variables. A nosotros nos interesa buscar esas variables que nosotros no hemos sido capaces de encontrar, esa ingeniería de variables. Entonces, a través de nuestros datos de entrada, queremos buscar más allá, que serán las que, estas salidas serán las que permitirán luego llevarnos a nuestros dos niveles, ¿no? Nuestro nivel de fuga o no fuga en el que trabajamos. Vale, aquí os voy a explicar un poco cómo es el problema al que nos enfrentamos. El problema con el que trabajamos de predicción de chat consistía en, dada un conjunto de clientes de una empresa de telefonía, nuestro objetivo era detectar con antelación cuándo ese cliente podía abandonar la compañía. Lo que hicimos fue, a partir de un conjunto de datos RAW, sobre el número de llamadas y la dirección a la que iban dirigidas estas llamadas, crear esta matriz que representamos aquí por colores, en el que estamos representando a lo largo de un mes, en tramos de 30 minutos, la duración, el acumulado de duración de llamadas realizadas por el usuario. En este caso, dividimos, esta matriz sería de un solo usuario, y lo que tenemos en cada línea es distintos individuos a los que llaman a lo largo de este tiempo. Como podéis ver, se ven ciertos patrones, veis el núcleo total de llamadas y cómo hay después un grupo de llamadas menos constante a lo largo del tiempo. Y aquí se puede ver de una forma un poco más detallada. Nosotros lo que tenemos en cada barrita se representa a través de un color el total de minutos que se han llamado en ese instante. Este será el input de nuestra red. A través de estos datos, que simplemente son un acumulado de minutos a lo largo del tiempo, intentaremos localizar patrones de estas personas que acaban en fuga para tener la posibilidad de anteponernos a la posibilidad de que un cliente se vaya y aplicar alguna acción comercial para su retención. Bueno, aquí tengo esto es un resumen de con qué eventos estábamos tratando. Aquí podemos ver que en marzo de 2013 teníamos un número de llamadas total de 172 millones, un total de eventos de 8 millones y medio, el total de porcentaje activo que se mantuvo al mes siguiente es de un 80%, yéndose un 21% de clientes de la compañía. Bueno, aquí veis todo Estos son los resultados previos, que luego volveré a ellos, porque antes os quiero explicar cuál es el modelo que se ha usado. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo primero que hacemos es un Generative Pre-Training que se hace a través de esta Deep Learning Network, y luego aplicamos un Deep Neural Network que hace el modelo de clasificación con la variable 0 o 1 en función de si se ha ido o no. ¿Vale? Utilizamos Deep Learning Network de una forma, aunque el proceso de optimización se basa en el backpropagation y sea supervisado, realmente nosotros estamos haciendo un modelo no supervisado, porque la variable que se usa para hacer ese backpropagation es la propia variable de entrada, o sea, todo el vector de entrada, y intenta modelar una red de probabilidades que nos permita ir desde la entrada original a otra entrada que sea equivalente, pero solo con la información de las capas ocultas, que será la que introduzcamos, la información de las capas ocultas, la que introducimos como capa input a nuestro modelo de Deep Neural Network. Aquí podemos ver una representación de este modelo multicapa y nos permite nos permite aplicar modelos de Deep Learning mucho mejor, por varias causas. Primero, por el entrenamiento que nos hace identificar y encontrar variables más allá de nuestro problema que nos definen bien cuáles son los patrones que hay en nuestro conjunto de datos. Y por otro lado, reduce
el número de procesos que hay que hacer con backpropagation en la capa superior, que sí que es supervisada y que trabaja directamente sobre la variable y que es la que nosotros queremos entrenar. Por lo tanto, solventa muchas limitaciones de uso del backpropagation estándar, facilita el aprendizaje de redes con varias capas ocultas y permite que las redes generalicen mejor. Nosotros, después de hacer el preentrenamiento, podemos utilizar estos datos para cualquier otro problema que no tenga por qué ser este sobre el que trabajamos aplicando otro modelo por encima. Veremos algunos ejemplos de cómo se aplican en distintos sistemas más allá de un problema de negocio. Funciona por el modelo de optimización y además impide el sobreaprendizaje al trabajar sobre patrones identificados y no sobre los datos reales, que nos podría distorsionar el modelo al introducir o buscar con demasiada precisión algunos outliers que aparecen en un momento concreto en el que nosotros estamos entrenando el modelo. Al trabajar sobre categorías que definen o redes que definen categorías dentro de extraídas del Deep Learning Network dentro de nuestro modelo de regresión, esto es más difícil que ocurra. Y por otro lado podemos aprovechar datos no etiquetados. Aquí podemos ver algunos resultados en distintos modelos con y sin capa previa de entrenamiento. Y podemos ver cómo los errores son mucho mayores, significativamente mayores sin el preentrenamiento. Aquí vemos otra representación donde se puede ver también esto. Una representación gráfica donde se puede observar cómo con el preentrenamiento es mucho más fácil. Aquí podemos ver directamente el corte, sería aquí, ¿no? Para diferenciar unos grupos de otros, mientras que aquí este corte es mucho más difuso. Volvemos a por qué funciona, ¿no? ¿Tiene sentido? Tiene sentido, claro que tiene sentido descubrir primero qué variables ocultas que yo no puedo observar generó mi imagen sobre el conjunto de clientes en este caso y luego responder a la pregunta. Volvemos a los datos que teníamos sobre a cómo es el dato de entrada en nuestro sistema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí nosotros realmente? Y aquí se ve de forma directa. Nosotros tenemos una imagen sobre el comportamiento del cliente. Tenemos una imagen que para nosotros tiene tanta información que es difícil de interpretar. Pero eso es lo que tenemos que aprovechar de Deep Learning. Es verdad que tiene una ventaja significativa que es la creación de variables. Pero la ventaja fundamental es que podemos trabajar sobre el dato puro. Y no es que solo lo podamos, es que debemos hacerlo. Nosotros cuando intentamos desarrollar este modelo directamente sobre las variables transformadas que habíamos realizado para aplicar un modelo de Random Forest, nos encontramos que el modelo de Deep Learning no mejoraba el Random Forest. ¿Por qué? Porque los modelos de Deep Learning están pensados para trabajar con datos raw. Nosotros ya estamos introduciendo el sesgo de las variables que nosotros queremos que son significativas a la hora de trabajar. Y eso impide que el modelo pueda encontrar otras variables que realmente son necesarias y que nosotros aquí de forma directa no podemos observar. ¿Qué es lo que nosotros hicimos, por lo tanto? Pues nosotros hicimos una predicción de char, como ya digo, eran 48 por 24, bueno, realmente eran 48 por 31, pero en algunos, por utilizar una ventana de tiempo, lo reducimos a 24. Tenemos dos niveles que son los que queremos predecir. Generamos a partir de estas 1000 y pico de variables, que son 48 por 24, 1500 variables más que se generan a través de esta red, esta Deep Learning Network, que nos da en otra capa 1700 variables. Y luego ya en nuestro modelo de Deep Neural Network que representamos aquí, hacemos una reducción dimensional porque en la última capa lo que nosotros queremos es una función de activación que nos diga de forma directa cuál es la probabilidad de que se vaya esta persona. ¿Vale? En nuestro caso, como veis, las tasas de errores pasaron de 21,6 con redes neuronales básicas a 21,4. Es verdad y tengo que decir que cuando hacíamos Random Forest esto mejoraba incluso, estaba en este paso intermedio entre el Super Vector Machine y Deep Learning Network, dependiendo del mes incluso más allá de este Deep Learning Network, pero no mejoraba de ninguna manera este 11% que bueno,
he puesto este ejemplo, veremos que en la tabla del total de meses en los que aplicamos el modelo, en los que hemos hecho el test sobre el modelo, cómo mejora. Bueno, ¿qué es para nosotros una persona Chan? Pues bueno, una persona que entra, primero estará activa, pasado unos días sin ningún evento puede pasar inactiva y al final de este proceso lo llevamos a Chan. ¿Vale? Volvemos a los resultados. Los resultados que nosotros obtuvimos los podemos ver aquí. Y como podéis ver, están todos alrededor del 0,8 de validación, en validación. Nosotros lo que hacíamos es, si este es el mes si los datos utilizados en este mes son son los datos de febrero, aquí tenemos cuál fue el resultado en marzo, qué predicción pudo hacer, qué predicción se pudo hacer en mayo, o sea, en abril, en mayo, ¿vale? Así sucesivamente. Por otro lado, también podemos observar en esta otra dimensión, o sea, podemos observar cuál ha sido la predicción no solo en el mes siguiente, sino a 2 meses vista, a 3 meses vista y demás. ¿De acuerdo? O sea, el modelo entrenado se ha entrenado en esta fecha y se ha aplicado la validación a los siguientes meses. Como podéis ver, mejoró sustancialmente predicciones. Esto es fundamental para tener una ventaja competitiva sobre nuestros competidores. Bueno, otro ejemplo, este es un ejemplo típico de reconocimiento de voz. Ya hemos acabado el ejemplo de predicción de Chan. Y ahora os pongo algún otro ejemplo de que usa estas redes, esta combinación de redes para hacer los modelos. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de reconocimiento de voz en el que se usa Hayden Markov Model para relacionar cada una de las palabras que se va pronunciando. Otro modelo que es con Timid, aplicando una logística. Como veis, pasamos de un 24,4 de combinación de distintos modelos de Machine Learning típicos a un 20,7. Y bueno, aquí ya lo que hemos dicho del efecto o no efecto. Y hasta aquí la charla de hoy, en principio. Espero que os haya gustado y ahora responderé todas las preguntas que tengáis. Muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias por tu presentación. Y efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que, bueno, si queréis hacerlas vía micrófono, tenéis más que levantar la mano y yo os abriré el micrófono. Animaros porque luego cuando veáis el vídeo ya no podéis preguntar a Gabriel. Aquí lo tenemos a mano. Si no, bueno, pues también lo podéis plantearnos vuestras cuestiones por el chat, y yo se las paso a Gabriel. Bueno, Gabriel, dinos un poquito, mientras se van animando, explícanos un poquito el curso que ofrecéis en Dev Academy. Bueno, pues ¿qué contenidos tiene? Bueno, en Dev Academy casi todos los cursos, bueno, casi todos, no todos los cursos que damos tienen un enfoque muy práctico para que las personas que salgan del curso tengan directamente todas las herramientas a su mano para poder diseñar y trabajar con estas herramientas en su puesto de trabajo. En concreto, en Deep Learning trabajamos con todos los modelos que hay, hacemos distintos ejemplos sobre interpretación de lenguaje natural, sobre, como ya he dicho, creación de canciones a través de otras canciones que tenemos, que son modelos muy interesantes desde un punto de vista más investigador, pero que nos tiene que ayudar, como ya he dicho, y yo os daré también en el curso esa visión y algunos casos prácticos de cómo trasladar estos modelos a casos prácticos de uso en la empresa. Y, por supuesto, siempre con un foco muy práctico en el que directamente trabajamos sobre el código en estas máquinas Docker y trabajamos con las herramientas como TensorFlow y H2O para que no tengan ningún problema en trabajar con estos modelos. Es verdad que además, por mi bagaje matemático, que soy licenciado en matemáticas, profundizo bastante
cuál es la estructura del algoritmo y cuáles son los problemas que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar un modelo que nos puede llevar a intervenir directamente sobre la creación del modelo en algunos de estos paquetes. Me pregunta por aquí, relacionado con las herramientas de software, Sí. has mencionado algunas, pero ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son las que más se están utilizando? Y supongo que será importante la decisión que tomen, por así decirlo, los que se quieren dedicar a o quieran especializarse en Deep Learning, ¿en qué herramientas entrenarse, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, esto ha sido una discusión que en el campo de las personas que trabajamos en Deep Learning siempre hay, por qué herramientas dirigirse. Ahora mismo en el mercado hay muchísimas herramientas, bueno, muchísimas, hay muchas herramientas enfocadas a Deep Learning. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido nuestra decisión a la hora de seleccionar estas herramientas que explicamos en el curso? Primero, simplemente lo que os enseñé en la slide, que en un análisis sobre cuáles son las que más se están trabajando ahora mismo, TensorFlow es la primera que aparece. Por otro lado, las personas más punteras, los investigadores más punteros están trabajando ya para Google y los modelos que nosotros vemos ahora que nos parecen alucinantes de Google son los modelos que ellos usaban hace 5 años, ellos ya están investigando en otros. Y esta herramienta fue diseñada por ellos de forma que podemos trabajar con los modelos que ellos mejor han optimizado, ¿no? Por otro lado, Si puedes mostrarla, ahí está, ahí está, aquí ahí está. TensorFlow es una herramienta que creó Google. Por otro lado está Theano, que es una herramienta sobre Python, que además es un lenguaje de programación Python típico de científico de datos, por lo tanto consideramos que para un científico de datos que quiera apuntarse a este curso ya va a estar familiarizado con el lenguaje y no debería crearle muchos problemas. Y esa también ha sido una decisión importante. Además, el paquete de Theano y tanto Theano como TensorFlow tienen una forma de programación que intenta llevarlo a bloques, a trabajar de una forma prácticamente funcional, de una forma también con plataformas interactivas que nos permiten trabajar de forma directa para probar modelos más allá de meternos al nivel de seleccionar las funciones y demás, sino directamente coger nuestros datos y hacer un modelo directamente para tener una primera visión de por dónde podemos enfocar el caso de uso, ¿no? Y por otro lado está R y H2O, que H2O es otra plataforma, una librería que se creó sobre R, que además tiene un framework también visual que se trabaja a través de una interfaz web y nos permite trabajar también de forma directa sobre los datos. Oye, Gabriel, sí, dígame. no, termina. No, como decía, que estas dos herramientas en concreto son muy populares, por eso las utilizamos. Son las que más foco tienen ahora mismo, tanto en Python como en R. Y por otro lado, es esa gran ventaja que tienen de que por un lado tienen un sistema más para expertos de programación en el que se puede tocar bastante cuál es la estructura de la red y por otro lado tienen una interfaz gráfica que hace muy fácil llevar a cabo modelos. Hay nosotros hablamos mucho de software, digamos, por así decirlo, comercial, ¿vale? Hay herramientas típicas como por ejemplo SAS o por ejemplo la gente de MATLAB, MathWorks, MicroStrategy. Todos están hablando ahora digamos, del Deep Learning, de Machine Learning. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es que este tipo de herramientas no las tocáis por ser comerciales o que no tienen...? No, en concreto, por ejemplo, hablando de SAS, pues SAS es que cuando ha decidido meter modelos de Deep Learning. Lo ha decidido cuando ha visto que la competencia se le comía. Entonces vaya siempre por detrás de cualquier otro sistema. Otro problema que tiene es que SAS, tanto SAS como MATLAB, consumen muchos recursos a la hora de utilizarlo. Y estos son modelos que necesitan todos los recursos del sistema para poder actualizarlo. Otro problema que tienen, que es más complejo que en Python y en R, poder crear un modelo que se optimice de forma autónoma cada cierto tiempo y que a la vez pueda hacer validación de los datos que van entrando. No sé si me explico. Nosotros, por ejemplo, con el modelo de predicción de Chan, una vez entrenado, este modelo recibe información a tiempo real, que esto ya lo hacemos con Spark. En H2O
que es la herramienta que utilizamos en R, además, han creado Sparking para trabajar en tiempo real como los modelos de H2O, lo cual es muy interesante. Entonces, diseñado este modelo, se aplica directamente sobre los datos y nos da un resultado a tiempo real. Esto con MATLAB es más complejo, porque no tienen esta conexión tan sencilla con herramientas open source como es Spark o Hadoop. Y es por eso, fundamentalmente, por lo que no lo contemplamos en este curso. Por eso y porque ahora mismo no son las herramientas que los científicos de datos punteros estamos utilizando. Vale, la última que has comentado era MATLAB. MATLAB, sí, sí. Ok. Bueno, pues ha quedado bastante claro. Vamos a ver, me preguntan por aquí. Bueno, Joel pregunta si los cursos son presenciales o son online. Joel, ellos hacen, bueno, hacéis cursos presenciales en Madrid, ¿no? Gabriel. Sí, y haremos cursos a distancia, pues con la idea de extender este webinar a dar cursos y que podáis interactuar a través de estas máquinas Docker que tendréis acceso cuando apuntéis al curso y podréis descargaroslas y trabajar con ellas a la vez que yo voy explicando los modelos. Efectivamente, Joel, conjuntamente con nosotros, Dev Academy va a ofrecer estos cursos en online, ¿vale? O sea, que estaros atentos a nuestras agendas y a nuestras comunicaciones, porque efectivamente se están ofreciendo estos cursos en online, ¿eh? Bueno, a ver, Javier pregunta cuáles son las variables de entradas consideradas en el modelo de churn que habéis trabajado. Gabriel. Vuelvo a repetir, nosotros lo que teníamos es una lista de registros de llamadas de cada uno de los usuarios, hacemos una transformación sobre este conjunto de datos y la trasladamos a un vector en el que se representa cuáles han sido los minutos hablados por cada tramo de 30 minutos. No sé si queda claro. Bueno, sí. ¿Vale? Nosotros tenemos un vector en el que hay a lo largo de los 30 días del mes evaluamos a cada tramo de 30 minutos cuál ha sido el número de llamadas que se ha hecho. En minutos, no en números, sino el número de minutos que se ha estado hablando por teléfono. Ok. Bueno, pues si no ha quedado claro, Javier, todavía tienes alguna oportunidad. Recordad, si queréis participar en estos últimos minutos con micrófono, levantáis la mano, accionando el botoncito levantar la mano y yo os abro el micro. Aprovechar ahora que Gabriel tiene la agenda muy ocupada. Bueno, vamos a ver. Gabriel, una cuestión que me surge. Tú eres técnico en Bankinter, ¿vale? Entiendo que con todo este tipo de posibilidades, por así decirlo, será importante, incluso casi a lo mejor sería o debería de ser parte de estos cursos en un momento dado, al final la comunicación de los técnicos, como tú, con los departamentos de negocio, que es al fin y al cabo para los que trabajáis, ¿no? O para los que van a trabajar. Bueno, el perfil esa comunicación que siempre ha sido una comunicación, vamos a decirlo así, compleja, no vamos a decir conflictiva, pero siempre de toda la vida ha sido una comunicación conflictiva. Ahora, es decir, hacer entender o dejar claro a los departamentos de negocio las posibilidades reales también, porque claro, aquí también este tipo de metodologías como el Deep Learning, Machine Learning, tienen unas posibilidades tremendas, las posibilidades de computación son terroríficas también, pero tanto hacer entender las posibilidades en un momento dado, o el rango de posibilidades, nunca mejor dicho, que hay con este tipo de metodologías, de una forma realista y comunicar con los departamentos de negocio, entiendo que es un reto, ¿no?, para vosotros. Bueno, es verdad que el perfil de científico de datos no es exactamente el perfil típico de técnico que se puede encontrar, por ejemplo, en el departamento de IT, ¿no? La gente que monta arquitecturas y demás, que su lenguaje es completamente independiente de lo que están hablando con negocios.
Y aunque yo he dado esta charla a un nivel bastante técnico, entendiendo que las personas que nos pudieran estar escuchando ya están metidos en el tema, es cierto que yo en general tengo que interactuar bastante con clientes, sobre todo ya con los modelos de Deep Learning. Tenemos la ventaja de que esas conversaciones típicas que hay, sobre todo en el momento de la ingeniería de variables, no son tan necesarias, pero sí en tomar conciencia de cómo están trabajando y cómo ven ellos el negocio, para, viendo cuál es su perspectiva y qué problemas tienen, buscar posibles soluciones en estos modelos. Y para eso, no solo ellos tienen que hacer, o sea, no solo yo tengo que hacer el esfuerzo de que ellos entiendan de lo que estoy hablando y qué es y cuáles son las posibilidades que tienen estos modelos, que realmente se ve cuando los aplicas y cuando los resultados son tan buenos como habéis visto en este momento, sino que ellos tienen que hacer el esfuerzo y yo también a la vez, de escucharles y entender bien cuál es el problema que ellos tienen. Por otro lado, algunos de estos modelos generativos nos permiten incluso encontrar problemas que ellos todavía no han detectado, y esto es muy importante porque hay modelos que yo me he encontrado al hablar con negocios, que modelos que ellos piensan que funcionan bien, no están funcionando bien. Y os pongo un ejemplo. Yo os he explicado ahí cuál era la definición de Chan que tenían en la compañía. Esta definición de Chan inicial, o sea, esta predicción de Chan que yo he definido aquí, sí que estaba predefinida desde el inicio, pero me he encontrado en otros problemas en los que el modelo previo que nos crea features nos lleva a pensar que la definición de Chan que hay en la compañía no es la idónea. Entonces intervenimos directamente en el negocio. Por otro lado, hay una parte importante que sí que hay que gestionar bien, y es que estos modelos, algunos de ellos pueden llevarnos a tomar decisiones directamente. Estamos hablando, por ejemplo, de los modelos de aprendizaje por refuerzo. Gestionar bien esta relación con las personas que ahora mismo están tomando las decisiones, que entiendan que su bagaje como experto es fundamental a la hora de que estos modelos se entrenen, es importante para que no piensen que estos modelos van a sustituir su bagaje como experto y su supervisión que hacen diariamente con el cliente. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, es verdad que es duro, pero en general, como científicos de datos, tenemos que ser capaces de dar explicación a los datos de una forma que ayude a la gente. Y por otro lado, en Bankinter en concreto, lo que se busca es que los científicos de datos sean capaces de crear modelos end-to-end. O sea, que realmente el modelo sea un producto de la compañía que pueda ser accesible por distintos departamentos de la compañía y para distintos negocios. Oye, entiendo que por las herramientas que me has enseñado antes, muchas son open source. Sí, son open source. TensorFlow no lo era hasta que lo liberó Google. Y H2O sí que lo es. Podríamos decir entonces, de cara a gente de negocio que en un momento dado quiera aprovecharse o vea la posibilidad de aprovecharse de este tipo de metodologías, que metodologías como Deep Learning, lo más caro, por así decirlo, lo más complicado va a ser encontrar a personal experto, no tanto el software. El software en un momento dado o es igual de caro que lo era hasta ahora o es open source. Sí, bueno, hay otra cosa que explicamos también en el curso, que es cómo trabajar con estas herramientas en sistemas de hardware que permitan hacer un entrenamiento más rápido, ¿no? Claro. Y en eso sí que puede haber costes, pero bueno, lo que nosotros hemos visto es que con computación en la nube estos costes se reducen, porque pues por ejemplo Google ahora nos permite contratar máquinas en la nube por un tiempo. Es verdad que si él las necesita nos las para, pero nos las deja en el estado que esté entrenando la red, y si nosotros el entrenamiento en principio, que es lo que suele ocurrir, no tenemos un tiempo limitado para hacerlo, pues los costes son mínimos. Y luego tampoco es necesario máquinas tan grandes para hacer un entrenamiento bueno de ciertas redes. Nosotros en concreto
esta red que solucionó el problema de SAN la entrenamos en un laptop con 16 GB de RAM y con una GPU normal. Increíble. Muy bien. Bueno, oye, pues Gabriel, muchísimas gracias por habernos dedicado ahí un tiempo en explicarnos un poquito más sobre el Deep Learning y Muchas seguro gracias, que a muchos de los asistentes que has tenido hoy los ves en el curso. eso espero y que se apasionen por Deep Learning como yo. A mí me encanta buscar soluciones de negocio basadas en Deep Learning, que realmente es un campo por explorar y que yo intentaré mostrarles todo lo que yo he hecho en este tiempo, para que lo aprendan y que luego ellos puedan desde ahí seguir creciendo. Bueno, está bien, es de agradecer desde luego que siendo como eres un científico, por así decirlo, tengas esa visión de cara a la empresa que yo creo que es muy importante, ¿no? Que todo esto tenga al final una aplicación y que tengas Práctico. ya clara esa conexión con la gente de negocio, ¿no? Desde un principio. Eso creo que es importante. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Como digo, estamos haciendo de forma regular junto con Dev Academy estos webinars tan interesantes como veis, Machine Learning, Deep Learning, todo esto aplicado a la ciberseguridad, que también estamos planificando webinars con Dev Academy relacionados con ciberseguridad, muy interesante y muchas cosas más. Estamos atentos en tecnowebinars.com a estos webinars con Dev Academy y también a los cursos online y físicos, lógicamente, que estamos organizando junto con ellos. Un saludo y Hasta adiós. luego. Hasta la próxima.